Buenas tardes a todas y todos los participantes y asistentes a esta webinar. Gracias tanto a los pacientes y sus familias como a los profesionales que estáis ahí. Me consta que hay personas conectadas desde el otro lado del charco. Gracias a todos. Soy Inma García Arboleda, enfermera y estomaterapeuta, aunque en este momento no tengo contacto directo con los pacientes. Como cada año nos reunimos con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado. Desde la Unidad de Ostomías del Área 5 del SESPA en Gijón, nuestro objetivo es poder dedicaros un homenaje en este vuestro día. Reunirnos y vernos, compartir experiencias y hacer un café, como en otras ocasiones, que nos permite estar más distendidos. Y repito, compartir inquietudes en el tú a tú. Pero como en esta ocasión no podía ser de otro modo, nos vemos obligados a invitaros y vernos a través de las pantallas de nuestros dispositivos, desde nuestros hogares o desde los lugares de trabajo. No había lugar para la duda. Es imprescindible en esta ocasión e importante cumplir con las medidas de prevención que desde la OMS y desde los servicios de salud pública nos recomiendan, lo que no quita ello que os podáis tomar un café desde casa. No por ello está siendo menos participativo. Tenemos 170 participantes, me acaban de confirmar. Hemos contado con gran número de inscripciones. Muchas gracias por la aceptación a esta webinar. La webinar se va a desarrollar de manera muy dinámica, así que voy a pasar a daros unas pequeñas recomendaciones para que podáis participar activamente. Os explico de manera breve. Espero que os resulte sencillo cómo os podéis comunicar con nosotros. En la esquina superior derecha de vuestras pantallas aparece un panel de control que podéis desplegar al hacer clic sobre la flecha naranja. Al desplegarlo, accedéis al apartado Preguntas. Ese espacio podéis usarlo como cualquier chat, como WhatsApp. En ese espacio es donde podéis plantear vuestras preguntas, dudas, sugerencias, lo que queráis hacernos llegar. Si las queréis dirigir a alguno de los ponentes en concreto, sí que os ruego que lo anotéis para, al finalizar, poder dirigir las preguntas a quien corresponda. Las respuestas a vuestras preguntas las contestaremos al finalizar todas las ponencias. Y bueno, pues como hoy es un día especial, quiero recordar hoy a todas esas personas que han dejado de estar entre nosotros. Quiero recordar en especial en este día y rendir un cariñoso homenaje a una mujer entrañable, a Begoña Martínez Argüelles, que fue directora de Atención Sanitaria y Salud Pública de nuestra área. Compartió con todos nosotros la jornada del Día Mundial del Paciente Ostomizado 2019. Clausuró la jornada como gerente de nuestro hospital, pero en aquel momento quiso que la presentase como paciente, porque lo era, y porque quería que todos y cada uno de los pacientes que allí estabais el año pasado entendieseis que se puede desarrollar una vida plena a pesar de ser portador de una ostomía, o dos, como era su caso. Ella siempre se sintió muy comprometida y muy agradecida de los profesionales que la acompañaron en este mundillo de la ostomía. Begoña, estés donde estés, estoy segura que nos estás viendo y nos estarás animando a que continuemos trabajando en la atención y el cuidado humanizado a nuestros pacientes para aportarles autonomía en su día a día. A continuación, Laura Muñoz Fernández, directora del Hospital Universitario de Cabueñes, de nuestro hospital, nos va a dar su bienvenida. Recordad que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat. Muchas gracias a todos por participar. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a compartir con vosotros este espacio y esta tarde en este vuestro día, el Día Mundial del Paciente Ostomizado. Como bien decía Inma, ahora ocupo el cargo de directora del Hospital Universitario de Cabueñes, siguiendo la estela de Begoña Martínez Argüelles y siguiendo también su estela en lo que supone de mantener el compromiso con los pacientes para dar la mejor respuesta a sus necesidades, a vuestras necesidades. Por eso es un placer compartir hoy, esta tarde, con todos los que estáis acompañándonos y a quienes os estamos acompañando.
Es un lujo tener un espacio en el que profesionales, tanto médicos como enfermeras y pacientes, podamos sentarnos a charlar distendidamente y compartir recomendaciones, medidas de tratamiento, compartir también inquietudes y ansiedades, porque todos lo que queremos es dar la mejor respuesta a vuestras necesidades para llevar adelante la vida, especialmente si siempre los pacientes osteomizados debéis de afrontar vuestra realidad en este año tan especial con mucho más motivo, porque nos ha tocado vivir en la pandemia COVID que ha convulsionado a la sociedad en general y a los sistemas sanitarios en particular. Nos hemos tenido que reorganizar y reinventar para dar respuesta a las necesidades asistenciales en las mejores condiciones de seguridad. Nos ha obligado a redefinir circuitos, nos ha obligado a redefinir medidas de entrada a los centros sanitarios y en todo momento hemos seguido adelante con la atención, con la mejor atención para que os podáis sentir acompañados, compartiendo con nosotros inquietudes, ansiedades y miedos. Este es el espacio que creo que mejor puede ayudar oyendo de primera mano a los profesionales implicados en vuestro cuidado y en vuestra atención y que podáis plantearles las dudas que os vayan a surgir. No os quiero quitar más tiempo. Disfrutad y aprovechad de esta tarde al máximo. Os dejo a continuación con Arantxa Urruchi, enfermera de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Cabueñes. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por cederme el paso y muchas gracias a las organizadoras por darme la oportunidad de estar con vosotros esta tarde. Soy una enfermera que trabaja en medicina preventiva del Hospital de Cabueñes y en mi exposición quisiera daros simplemente unas recomendaciones generales en nuestras pautas sociales. Pasa. La presentación me la van a ir pasando. Entonces pasa. Vamos a hacer un comentario de cuándo me tengo que lavar las manos y cuándo la OMS me recomienda realizar esa higiene de manos. Hay dos formas de hacernos esa higiene, que es con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. Y visiblemente sucias lo llama a cuando hemos comido, hemos ido al cuarto de baño, hemos estornudado directamente en la mano sin papel o hemos tocado cosas sucias como la basura. La recomendación es agua y jabón. Debemos de frotarnos con el jabón durante 10 segundos, hacer un aclarado con agua tibia o templada, utilizar papel para secarme, con ese mismo papel cierro el grifo e incluso puedo abrir el pestillo de la puerta para salir sin tocar ninguna cosa que esté contaminada. Pero cuando tengo las manos visiblemente limpias, como es tocar manillas de puertas, pulsadores del autobús, alimentos envasados en la compra, la recomendación es desinfectar mis manos con solución alcohólica, entre 20 y 30 segundos de frotación, pasando por todas las zonas de mi mano, que es palma con dorso, con los dedos entrelazados, nudillos, puntas de los dedos y pulgares, y nunca se nos debe de olvidar también las muñecas, con solución alcohólica que estén dentro de la conformidad de las normas sanitarias oficiales. Por lo tanto, si yo toco cosas sucias, debo lavarme las manos con agua y jabón, y si toco cosas limpias y mis manos están microbiológicamente contaminadas, puedo utilizar las soluciones alcohólicas. Pasa. Y la recomendación del uso del guante, ¿qué ocurre con el guante? Pues que hablamos de microorganismos, de cosas que no se ven, no hablamos de suciedad. Por lo tanto, el guante no nos debe de hacer confiar en que estén microbiológicamente correctos, porque si yo he tocado esas partes contaminadas, como las manillas de puertas o pulsadores del autobús, y no me los quito inmediatamente,
esa contaminación microbiológica queda en mi guante y al yo tocarme cualquier parte de mi cuerpo estoy transmitiendo esa contaminación. Por lo tanto, no son recomendables, salvo para lo que siempre nos lo mandó el Ministerio de Sanidad, que es coger fruta o verdura en los supermercados, pero sí higienizarme las manos con soluciones alcohólicas. Pasa. ¿Y qué ocurre con las medidas higiénicas de la tos? Pues lo primero que tenemos que entender es que con el tema COVID, como es una enfermedad de declaración obligatoria y un tema de salud pública importante, la primera recomendación que tenemos que tener es, si yo tengo síntomas respiratorios, debo de quedarme en casa, llamar a mi médico de atención primaria, porque si yo los síntomas que tengo son de COVID, deberé de hacerme una prueba para descartarlo. Pero ¿qué ocurre si yo tengo tos y tengo estornudos? Pues la primera recomendación es utilizar pañuelos de papel. Si llega el momento de que esa tos o ese estornudo no llego a poder coger el pañuelo de papel, la recomendación es hacerlo en la flexura del codo. ¿Por qué? Porque así evito tener esa suciedad en mis manos. La tengo en la ropa y por lo tanto no tengo que ir corriendo a lavarme con agua y jabón hasta que pueda tener las manos microbiológicamente limpias. La siguiente recomendación, lavarnos continuamente las manos, muy a menudo. Y sobre todo no tocarnos constantemente la cara, con los ojos, la mascarilla, porque ahí es donde más riesgo de contaminación tenemos o de contagio del COVID si no hacemos una correcta higiene de manos. Pasa. ¿Y qué tipos de mascarillas tenemos, no? ¿Cómo elegir la mascarilla más adecuada para nosotros? Pues en el Ministerio de Sanidad hay una documentación de los tipos distintos de mascarillas que tenemos, que unas de ellas son higiénicas, en las que existen 3 tipos, una que está recomendada con las normas europeas con especificaciones de sanidad que son perfectamente recomendables, pero dentro de esas mascarillas higiénicas tenemos otras 2 en las que no tienen esas recomendaciones y por lo tanto se pueden utilizar, pero nadie nos va a garantizar ni que nos proteja a nosotros, ni que, por supuesto, nosotros protejamos a los demás. Luego tenemos el tipo de mascarilla quirúrgica, que también hay dentro de ellas 2 tipos. Uno con una mayor filtración hacia el exterior y otra con menor filtración hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la más recomendable es la tipo 2. Porque esa es el tipo de mascarilla que si la utilizamos todos en un grupo, más protegidos estamos porque su filtración es del 99% de filtración microbiológica hacia el exterior. Yo te protejo y tú me proteges. Y luego tenemos el otro tipo de mascarillas que están consideradas como equipo de protección individual, en las que se utilizan dentro del sistema sanitario en determinadas situaciones especiales y que hoy en día también las podemos ver por la calle. Están recomendadas también porque tienen sus especificaciones UNE, pero son más caras que las mascarillas quirúrgicas y, por supuesto, no se pueden utilizar eternamente. Si se ensucian, se rompen o mojan, deberemos de tirarlas. ¿Pasa? ¿Y a quién debe de proteger la mascarilla? Pues lo que estamos comentando. A mí, por supuesto, debe de protegerme y, por supuesto, debo de utilizar siempre que tenga las especificaciones UNE. Y también es recomendable que proteja a los demás. Por lo tanto, elegiremos la mascarilla según nuestras posibilidades económicas y según nuestras condiciones sociales. Lo más importante de todo, pues que cada vez que vayamos a ponernos o quitar la mascarilla deberíamos hacer una rigurosa higiene de manos, que puede ser con solución alcohólica, y que cuando las queramos guardar se recomienda hacerlas en un sobre de papel o de tela, porque la humedad que generamos en ellas de nuestra propia respiración es la única manera que tenemos de que sequen y de que no fomente la colonización de gérmenes que nosotros mismos tenemos en nuestra boca. ¿Pasa? ¿Y
¿Y qué hacemos en los espacios públicos, no? Porque eso a veces es lo que más duda tenemos. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Me dicen que sí, me dicen que no. Pues veréis, la mascarilla, si yo voy de paseo por una zona en la que estoy solo o que me cruzo con una persona guardando la distancia de seguridad mínima de al menos 2 metros, pues puedo ir sin mascarilla. Por ejemplo, si nos damos un paseo por la montaña, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Si yo no puedo guardar esa distancia de seguridad con las personas con las que me encuentro o estoy en espacios cerrados o públicos abiertos, pero con mucha masa de población, pues debo de tener la mascarilla puesta y además intentar tocarla lo menos posible. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros o 2 metros con el resto de personas, llevar la mascarilla puesta incluso cuando estamos tomando algo con personas no convivientes en una misma mesa, sobre todo en un espacio cerrado, y incluso si no podemos mantener esa distancia de seguridad en esa mesa, en espacios abiertos. Por lo tanto, mi recomendación es, si os sentáis con unos amigos a tomar un café en una terraza de bar, es dejaros la mascarilla puesta y cuando vayáis a beber, pues os la bajáis un poquito y os la volvéis a colocar. Es importante, como vengo diciendo e insistiendo, el higienizarnos las manos muy a menudo porque tocamos infinidad de cosas sin darnos cuenta, sobre todo al manipular la mascarilla antes y después, y también al entrar y al salir de cualquier comercio, un poco por yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. Y cuando salgo del comercio, por supuesto, la protección es súper importante con la higiene de manos. ¿Y cómo elijo yo un local de hostelería, no? ¿Cómo puedo fiarme de que estoy comiendo, tomando un café en un sitio seguro? Pues mirar, lo más importante es que esos camareros, esas personas que nos sirven, tengan una mascarilla, al menos que tenga las normas UNE. Es decir, esa típica mascarilla de tela, que no se ajusta a la cara, que se ve que incluso se la andan manipulando continuamente porque no les ajusta, o esos camareros que vemos que están sirviendo continuamente con los mismos guantes, tocando todo sin hacerse un cambio de guantes y, por supuesto, sin hacerse una higiene de manos, pues yo no recomendaría ese local. Iría a locales donde tengan mascarillas como Dios manda, que hagan una rigurosa higiene de manos y que, por supuesto, no utilicen guantes para todo. Pasa. Y luego nos puede ocurrir que llegado al caso de contagiarnos del COVID, pues tengamos que realizar un aislamiento domiciliario. Quiero simplemente haceros un recordatorio de que existe este documento, porque en un momento dado, si viene una enfermera de atención primaria a hacerme una prueba de PCR a mi domicilio, puede que incluso me deje estas indicaciones. No voy a entrar a explicaros cuáles son, porque las podéis acceder a ellas a través del Ministerio, y como quiero que estéis muy bien informados, pues os voy a dar una secuencia de pantallas para que podáis conseguir toda la información que deseéis. Entonces, a través de Google, clicáis a Tu Salud, os sale esa primera pantalla, marcáis en el link y os sale una segunda pantalla en la que aparecen un montón de iconografías, entre ellas 2 del coronavirus. Clicáis en la que pone información y os sale esa pantalla con un montón de información y formación para profesionales, pero hago una reseña con el enlace que está para el Ministerio del Interior, de Sanidad, perdón. ¿Pasa? Entonces, en esa pantalla del Ministerio de Sanidad encontráis también un montón de iconos y tenéis lo de la ciudadanía. Y en esa de ciudadanía tenéis una cantidad de información amplísima, tanto de formato papel como formato audio y vídeo. Ahí podéis encontrar todas las recomendaciones de qué mascarilla debo de utilizar, cuándo la debo de utilizar, cómo hacer la higiene de manos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo simplemente os quiero hacer un recordatorio de esas cosas, pero la información más completa la encontráis ahí.
Y pasa con esta última diapositiva, pasa. Voy a dar paso a mi compañera Delia Peñacova, la siguiente ponente, simplemente recordándoos que si yo te protejo y tú me proteges, conseguimos reducir la transmisión. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento y sin más doy paso a mi compañera Delia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este seminario y a todas vosotras, a todos vosotros por estar ahí. Mirad, últimamente a lo que asistimos en este siglo XXI en el que nos toca vivir es a una importante revolución. Realmente yo la llamaría la tercera revolución industrial. Grandes avances tecnológicos en el campo de la investigación, de la ciencia. Y en todo este avance frenético en el que casi no nos da tiempo a adaptarnos a una tecnología cuando viene una nueva, uno se plantea que dónde queda la persona, dónde queda el ser humano, porque parece que las personas nos tenemos que adaptar a la tecnología, cuando realmente es la tecnología la que tiene que adaptarse a las personas. De hecho, se habla ahora de crisis de valores en nuestra sociedad, se habla de deshumanización de la sociedad. ¿Pero qué entendemos por humanización? ¿Qué entendemos por humanización? Pues si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que humanización es el acto de humanizar, o sea, de hacer algo más humano, familiar, afable, a algo a alguien. Es decir, de dotarle de esas características a cualidades que son esenciales y propias de nosotros como seres humanos. Hablamos de sensibilidad y también hablamos de compasión ante las desgracias de las otras personas. Ciertamente, humanizar no es una tarea que solo afecte al ámbito de la salud, ¿no? Realmente podríamos decir que la humanizar está en todos los aspectos donde el ser humano se realiza y donde el ser humano se desarrolla. La cultura, la política, la educación, la economía. Pero es que en el ámbito de la salud, en el mundo de la salud, donde hay sufrimiento, ¿no? El sufrimiento producido por la enfermedad, es un lugar donde se siente especialmente esta necesidad de humanizar. Nos fascinamos con los avances tecnológicos, ¿no? Con estas pruebas que nos vienen, estos aparatos. Entonces, muchas veces esta fascinación por la tecnología va en detrimento de otros aspectos esenciales que hay en unas relaciones en el campo de la salud, como es la relación de un profesional con un paciente o atender a esos procesos socioculturales que están detrás de cualquier relación entre personas. Y de hecho, algunos de los testimonios que nos dejan los pacientes, que dejamos, porque realmente todos somos pacientes, todos en algún momento determinado de nuestra vida estamos al otro lado, como digo yo, tanto personalmente o por algún familiar. ¿Qué dicen los pacientes? Pues mira, frases como estas, testimonios. Los pacientes no somos máquinas que no funcionan o cuerpos portadores de una varias enfermedades. Tenemos un cuerpo físico que puede doler, pero también mente y espíritu. La falta de tiempo es tan solo una excusa. La humanización es cuestión de calidad afectiva, de trato digno y humano. Estas cualidades no se impregnan en las personas y los sistemas solo añadiendo más tiempo. Y no hay nada que inventar. Realmente, atender a un paciente con afecto, con compasión y humanidad es medicina. Y de no ser así, pues habrá que ponerle otro nombre, que realmente no es medicina. Humanizar el mundo de la salud, como veis, es un tema complejo, ¿no? Porque comprende pues, todas las dimensiones de la persona y va desde la política, la cultura de la organización sanitaria, la formación de los profesionales también de la salud, el desarrollo de planes de cuidados específicos. En el mundo sanitario, humanizar, ¿qué significa? Pues hace referencia al ser humano, a la persona, en promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en todos los niveles de la persona, en todas las esferas, la física, la psíquica, la social y la espiritual. Perdón, es que no sé si... No. Se tiende a equiparar la humanización con un trato cálido, acogedor, ¿no? Con un trato afable, cordial. Pero cuando hablamos de humanización en salud,
es algo mucho más comprometedor, ¿no? Realmente reclamamos la dignidad intrínseca de todo ser humano y todos los derechos que de ella se derivan. Porque hablar de humanización en salud es hablar de derechos ligados a la dignidad de la persona como ser humano. No me va. Ahí no me va la presentación. Ay. Es que no me va la presentación, no sé por qué. Se ha quedado la presentación, no me va. Ay, perdón, ya. Que no me iba la presentación, perdón. Como os decía, hablamos de humanización en salud, hablamos de derechos de las personas. Y estos derechos los tenemos recogidos. Estos derechos los tenemos recogidos, a ver, en un marco normativo. Primero tenemos a nivel nacional. A nivel nacional tenemos desde la Constitución española, que recoge el derecho de la salud y la protección de la salud, la Ley General de Sanidad del 86, pero si ya vamos incluso a nuestro territorio, a nuestra comarca, a la Comunidad del Principado de Asturias, tenemos dos derechos fundamentales, uno del año 2018, que es el de los derechos, la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso del Final de la Vida, y más recientemente tenemos la Ley de Salud del Principado de Asturias de marzo de 2019. Y dentro de esta ley, uno de los principios rectores es la humanización de la asistencia sanitaria y la atención personalizada. Todos los derechos que están incorporados en esta ley tienen que estar recogidos en un plan de humanización del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Por eso se constituyó desde la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar para llevar a cabo este plan. Y el punto de partida clave que queríamos consensuar de este grupo de trabajo es partir de que somos seres humanos cuidando de seres humanos. Realmente el grupo se constituyó en marzo de 2020 y luego entramos pues, en esta época de confinamiento, de pandemia, y tuvimos que hacer una parada del grupo de trabajo. Os digo un poquito cuáles son los objetivos. Los objetivos del plan es la humanización de la asistencia sanitaria, pues incorporando por los dos aspectos que vemos importantes. Por una parte, el aspecto científico y por otra parte, el aspecto humano, y que sea extensible a todas las personas que forman parte del sistema sanitario del Principado de Asturias. Son profesionales, pacientes y la ciudadanía en general. Las líneas estratégicas que queremos desarrollar dentro de este plan, en primer lugar tendríamos la humanización, la calidad y calidez en el trato, poniendo a la persona en el centro, pero no que esté sola en el centro, pero rodeada, ¿no? Que a veces ponemos a la persona en el centro y la persona queda sola, ¿no? Vamos a hacer una intervención si la persona queda sola en el centro, ¿no? El respeto a la unicidad de cada persona, a la individualidad, ¿no? El peligro de que esa reconocer el protagonismo de pacientes y de familiares en este proceso de salud, ¿no? Que tengan una información clara y precisa. El derecho a conocer las opciones terapéuticas disponibles, ¿no? Y por qué no, ir dando un paso más allá, ¿no? Y llegar realmente a unas relaciones en las que haya una toma de decisiones compartidas, ¿no? Compartir las decisiones en salud en aquellos casos en los que sea posible y ir dejando esas relaciones paternalistas que son las que tradicionalmente con las que se ha movido nuestro sistema sanitario. Líneas como los profesionales que reconocemos que son la piedra angular, porque estamos hablando de un cambio de cultura, en nuestras organizaciones sanitarias, en la que los profesionales tienen mucho que decir también. La participación ciudadana y una adecuación también de entornos y espacios de confort.
Como os decía, el grupo de trabajo comenzó en marzo y hubo una parada por la pandemia, por esta crisis sanitaria que nos ha llegado, y hubo que trabajar en unos aspectos diferentes, unas situaciones diferentes, y ahora realmente lo que hemos querido es retomar esta línea de trabajo que creemos importante desde la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. De hecho, este mismo mes, dentro de una semana, vamos a tener una formación online de las personas que formamos parte de este grupo de trabajo. Y realmente lo que vemos aquí, bueno, a donde queremos llegar, si veis, es una imagen de dónde está sacado el logo. Ese es el logo del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del SESPA. Como veis, el logo parte de una persona, ¿no? La persona sería el centro. Entonces, nosotros lo que queremos desde la Consejería de Salud en estos momentos es que realmente este logo tenga corazón y alma, que tenga cara, ¿no? A eso es a lo que queremos llegar. Y bueno, quería dejaros con una frase que como grupo igual la puse yo en el grupo de trabajo porque creo que es importante luchar por los sueños que tenemos y cuando vemos una cosa hay que ir a por ella. Esta es una frase de una mujer que nació siendo esclava en la época de esclavitud de los Estados Unidos y trabajó para la libertad de los afroamericanos en la guerra civil de los Estados Unidos. Y es la única mujer que aparece en un billete americano, como curiosidad. Y ella Harry decía que cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre, usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas para cambiar el mundo. Muchas gracias y dejo la palabra a Inmaculada. Bueno, muchas gracias, compañeras Arantxa y Delia, por vuestras ponencias brillantes, a pesar, bueno, pues hay dificultades técnicas que a veces, bueno, nos hacen perder un poco los nervios. Bueno, muy bien, felicidades a ambas. A continuación vamos a escuchar las experiencias que nos han tocado vivir en tiempos COVID y que aún vivimos. Cada una de las personas que a continuación van a exponer su experiencia, tanto desde su ámbito profesional, como personal, cirujanos, estomaterapeutas, pacientes, asociaciones de pacientes, van a compartir sus vivencias desde diferentes hospitales de Asturias. Doy paso por ello ya, sin perder más tiempo, a mi compañero Nacho, José Ignacio Rodríguez García, cirujano general y del aparato digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias. Nacho, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Inma. Antes de nada quería agradecer a todos los pacientes que me pueden estar escuchando la atención que me prestan ahora en estas palabras y quiero también reconocer la gran labor que están haciendo las enfermeras, el grupo de enfermería vinculado a este proceso o a este tipo de circunstancias de un paciente en el área 5 de salud del SESPA porque es muy destacable. Os doy la enhorabuena y felicito a vuestros pacientes porque tienen un trato exquisito. Ahora voy a presentarles muy brevemente cuál fue nuestra experiencia. Yo trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias. Fue el hospital, en principio, que que hizo frente a la pandemia en esta comunidad. Una comunidad que sin ninguna duda está totalmente, es una comunidad de un gran privilegiada, porque miren, esta es la situación que había en España, en Madrid, en España y en Asturias. La verdad es que la incidencia fue muy baja, nos permite tener una mortalidad muy baja en el peor momento. ¿Y qué ventajas tiene esto? Ventaja que se está repitiendo ahora también, pues tenemos datos, pues que la influencia de la pandemia en nuestro sistema de salud ha sido escasa por muchos motivos, motivos de organización, motivos de prestaciones, profesionales, y esto no sería posible sin la colaboración de muchos profesionales. Quiero hacer aquí también hacer manifiesto mi reconocimiento a
a personas que yo creo que están ahora muy comprometidas, que son los políticos. Ya sé que no es popular y yo no soy político, pero creo que hay que reconocerles el compromiso que todos, yo creo, con buena voluntad están haciendo. Y como profesional a veces hay conflicto con este tipo de compañeros, pero al final todos queremos lo mismo. Y el vencer o superar estos problemas solamente es posible cuando se cuenta con profesionales que desarrollan documentos, tanto desde la perspectiva política o epidemiológica, como puede ser de los cirujanos, tanto en ámbito español como asturiano, como europeo. Y nosotros, muy humildemente, al principio de la pandemia empezamos a valorar o a estudiar cómo aceptaba esta situación, esta circunstancia a pues a los pacientes, que en gran medida son portadores de estomas. No deja de ser la cirugía oncológica y la cirugía de urgencia realmente la cirugía que más atención estuvo recibiendo durante nuestro trabajo en estos últimos meses. Y muchos de estos pacientes, ¿qué necesitaron? Necesitaron un estoma por motivos de un cáncer, por motivos de una enfermedad inflamatoria, por motivos de una urgencia. Y les aseguro que eso se mantuvo. Y eso permite pues, hacer intervenciones bien y a tiempo. Cuando hay estas circunstancias de una pandemia y este importante shock en el sistema de salud, hay también gente que pierde. ¿Quiénes pierden? Pues pierden, por ejemplo, los cirujanos en formación, que ven cómo ven limitadas sus posibilidades porque se les expone menos y el paciente no puede asumir ningún tipo de riesgo ni les podemos a ellos digamos, ponerlos en primera línea, y eso a ellos les afectó. También afectó a la investigación, afectó a la innovación. Estos aspectos fueron también víctimas de la pandemia. Y luego quiero, como para finalizar la intervención, únicamente hacer referencia a estas nuevas tecnologías que estamos utilizando, que es todo lo relacionado con las teleconsultas. Miren, ayer estuve hablando con la estomaterapeuta de mi hospital. Hizo, pero muchísimas llamadas y videollamadas a muchos pacientes fuera de su horario de trabajo. Hizo una labor excepcional. Estoy seguro que hicieron lo mismo en otras compañías, como seguro que hacen en Gijón. Entonces, momentos excepcionales, tenemos que tener recursos excepcionales y un compromiso especial. Y yo quiero que sepan los pacientes que eso está siendo así. Y está siendo así porque sin un compromiso de todos y sin una voluntad de que el sistema de salud es debe ser algo universal y todos tienen derecho a unos mínimos, por favor, añado algo muy importante. Por favor, tengamos todos paciencia, porque sin paciencia, que sepamos que van a aumentar las listas de espera, que va a haber problemas, pero tenemos que en estos momentos pensar y actuar con mucha medida y saber hasta qué punto tenemos un problema y cuál es nuestro problema con respecto al de otras personas. Y solamente si establecemos prioridades de forma adecuada, consensuada, considerando las necesidades de los pacientes y nuestras posibilidades, podemos mantener un sistema que es muy, muy difícil de mantener y por el cual somos muy afortunados. Muchas gracias. Doy el paso a mi compañero José Carlos Fernández, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Cabueñes y un gran amigo. José Carlos. Hola, gracias Nacho. Buenas tardes a todos. Gracias a Inma, que es el alma mater de esta organización. Gracias a todos los que van a dedicarnos un rato esta tarde a escucharnos. Un recuerdo para Begoña Martínez Argüelles, es verdad, persona a la que teníamos mucho aprecio. Y también pues quiero acordarme de mi madre, que en los últimos años de su vida fue una portadora de estoma. Y saludar al resto de mis compañeros, porque somos compañeros. Hoy en día no se entiende la medicina sin un grupo de trabajo, un grupo de personas con un único objetivo, que es la atención integral al paciente. El paciente es el centro por el que nosotros trabajamos. Y somos un grupo porque antiguamente todos recordaremos cómo era el cirujano por un lado, la enfermera por otro,
Ahora no. Ahora cualquier paciente se discute en un comité, se habla con nuestras compañeras estomaterapeutas para diseñar dónde es el mejor lugar para esa ostomía. Somos un grupo de trabajo que estamos siempre pensando en cómo mejorar esa atención. Y de ese fruto de pensar cómo mejorar, han habido varios hitos en Asturias, como fue la necesidad que vimos de crear unidades que se dedicaban, por ejemplo, a la cirugía de colon y recto. Ese fue el primer paso, donde participaban activamente las enfermeras estomaterapeutas. El siguiente paso fue como ellas citaban a estos pacientes, creaban unas agendas. El siguiente que me tocó vivir en mi época de joven fue la creación de esa organización de pacientes ostomizados del Principado de Asturias. Y lo último que hemos conseguido este año, y en lo cual Nacho tuvo también mucha participación, fue la acreditación de la unidad de coloproctología del Hospital de Cabueñes. Somos la única unidad acreditada en Asturias. Todo eso va encaminado al paciente. Y el paciente, esto le tiene que dar seguridad. ¿Qué ocurre en tiempos de pandemia? Pues que perdemos esa seguridad, ¿no? Nos entran miedos, nos entran dudas, no sabemos qué hacer. Yo quiero transmitir a todos los pacientes, a todas las personas que necesitan o en el futuro pueden necesitar de nuestros servicios, dos cosas: la accesibilidad y la seguridad. Quiero que todos sean conscientes de que seguimos estando ahí, que seguimos disponibles en Pumarín, en el hospital de Cabueñes, me consta que en el de Jove también. Que nadie tenga miedo a ir, que nadie piense que está cerrado. Nuestras consultas en el hospital de Cabueñes o en nuestras consultas en Pumarín y las de nuestras compañeras estomaterapeutas siguen abiertas, siguen atendiendo con el mayor interés, con la mayor dedicación a todas las personas que lo necesitan. Así que, por favor, nadie se quede en casa o tenga dudas o aguante porque cómo voy a acercarme. Eso lo primero. Y lo segundo es que, a pesar de que se pueda pensar, ¿no?, que el hospital es un sitio de riesgo o que las consultas, ya hemos aprendido en estos meses lo que tenemos que hacer. Entonces, son espacios seguros. Tenemos las medidas. Los pacientes también saben que hay que ir con mascarilla, que hay que usar jabón, que hay que lavarse las manos y que hay que guardar la distancia social. Y todo eso se mantiene en las salas de espera, en las consultas, tanto los profesionales como los pacientes llevamos mascarillas y eso no tiene que ser no tiene por qué impedirnos el acudir a una consulta. Entonces, transmitir, gracias a esta webinar sobre COVID, transmitir esas dos cosas. Estamos a disposición de todos vosotros y con todas las medidas de seguridad. Por favor, que nadie se quede en casa si tiene una duda o si tiene un problema. ¿De acuerdo? Entonces, os animo, aquí estamos disponibles todos y mis compañeras también, mis compañeras estomaterapeutas a las cuales voy a presentar y que la primera es Begoña, con la que trabajo día a día, codo con codo y que nos contamos todos los problemas que surgen. Un saludo muy fuerte para todos los que estáis escuchando y aquí nos tenéis para cualquier necesidad. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Soy Begoña, soy la estomaterapeuta del Hospital de Cabueñes. Soy referente para las ostomías digestivas y trabajo en coordinación con mis compañeras estomaterapeutas de la consulta. Bueno, esta webinar la hemos titulado Experiencias en tiempos de COVID. Y yo quería ver un poco la experiencia
lugar de trabajo. En este sentido, creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después en la vida cotidiana de todos nosotros y, por supuesto, a nivel laboral, obligándonos a adaptarnos a una situación totalmente nueva y desconocida para todos. Y por otra parte muy dura, tanto para los pacientes como sus familias y también para nosotros como profesionales. Con la llegada de la pandemia, nuestro hospital tuvo que organizarse en un tiempo récord para garantizar la asistencia en estas nuevas circunstancias. Y esto supuso que hubo que redistribuir los recursos, tanto materiales como humanos. Como consecuencia de esta reorganización, la unidad de cirugía general y digestiva, donde habitualmente ingresan los pacientes ostomizados o los que van a ser intervenidos y portar una ostomía, esta unidad tuvo que reconvertirse para pasar a ser una unidad para pacientes sospechosos de COVID. Esto supuso que los pacientes de cirugía tuvieron que ingresar en otras unidades y en diferentes plantas del hospital. Debido a esta redistribución de recursos de la que hablo, en cuanto a los recursos humanos, yo concretamente fui destinada para realizar otras funciones y entonces los pacientes ostomizados, hospitalizados, requerían igualmente una atención por una especialista. Entonces, lo que hicimos fue que para que no quedaran estos pacientes sin cobertura, pasaron a ser atendidos por las estomaterapeutas de la consulta de urostomías, ya que nuestra estomaterapeuta referente, la consulta físicamente no está ubicada en el hospital, está ubicada en otro edificio. Entonces era imposible que ella pudiera asumir esos cuidados durante la hospitalización y por tanto los asumieron nuestras compañeras de urostomías. Y así quedó garantizada la asistencia durante el posoperatorio. Con la desescalada, como en el mes de mayo, se fue retomando la actividad tal cual se venía realizando previamente en el hospital, siempre siguiendo todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores. A nivel laboral, nunca nos habíamos enfrentado a una situación similar, por lo que la vivencia ha sido y sigue siendo dura, con una mezcla de sentimientos y emociones que se fueron sucediendo en el tiempo. Quizás al principio tuvimos miedo, desconcierto, incertidumbre, y estos sentimientos y emociones unas fueron dando paso a otros, luego esto se convirtió en estrés, ansiedad, cansancio, a veces desmotivación, pero bueno, esto difícil de gestionar, intentamos ir superándolo, lo superamos, yo creo que lo más gordo al principio, y ahora seguimos intentando superar todas estas emociones para seguir desarrollando nuestra labor lo mejor posible dentro de esta llamada nueva normalidad. Y bueno, simplemente esto es un poco el resumen que yo puedo hacer de mi experiencia personal y de la experiencia que tuvimos todas las compañeras de nuestra unidad. Ahora voy a darle paso a Adoración Meana, a Dori, para que ella os cuente cómo lo vivieron ellos desde la consulta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría felicitar a Inma por su gran capacidad como organizadora y su actitud proactiva que hace que estos eventos se lleven a cabo. Muchas gracias, Inma.
Bueno, como ya me presentó mi compañera Bego, yo soy Dori, trabajo como enfermera estomaterapeuta en el Centro de Especialidades Avelino González, más conocido aquí en Gijón como Ambulatorio de Pumarín, y aquí es donde se realiza la consulta preoperatoria y el seguimiento de los pacientes portadores de ostomías digestivas dados de alta en el Hospital de Cabueñes. Deciros que este centro de especialidades está a 8 kilómetros del hospital, haciendo alusión a lo que antes comentó Begoña. Nuestra vivencia en el inicio de la pandemia fue de desconcierto, de miedo, de inseguridad, preocupación. Llegó ese primer día de ir a trabajar y empezamos haciendo llamadas telefónicas a todos los pacientes que estaban citados ese día. Aquellas consultas de revisión que se podían resolver telefónicamente ya las dábamos por realizadas y lo que hacíamos era darles una cita nueva o algunas veces les dejábamos una cita abierta. Nuestros pacientes siempre disponen de un teléfono del que pueden llamarnos de lunes a viernes, de 8 a 3 todos los días. Después nos encontramos, que había pacientes que necesitaban ser vistos. Siempre se hizo de forma presencial en todo momento el atender a aquellas personas que lo necesitaron. Es cierto que la actividad quirúrgica bajó mucho, con lo que las consultas preoperatorias disminuyeron, pero también se daban altas más precoces, que algunas veces llevaban el traer pacientes con complicaciones que necesitaban un seguimiento muy de cerca, con lo que unos acudían a la consulta y en otros alternábamos la consulta presencial con el seguimiento telefónico. Incluso también hicimos seguimiento por WhatsApp, a través del cual los pacientes nos enviaban fotos, sobre todo a la hora del seguimiento de complicaciones o bien de las heridas quirúrgicas o bien de la propia ostomía. La actividad se realizó de forma distinta, pero se intentó dar cobertura en todo momento. Se dejaron de realizar 3 tipos de actividades, que fue el adiestramiento en irrigaciones, se suspende desde que se inicia la pandemia y lo volvemos a retomar en agosto tras seguir las instrucciones dadas por Salud Laboral. También se frenó el tema de la docencia. Nuestra unidad es una unidad de referencia por donde rotan las EIR de salud comunitaria y desde entonces se paralizó lo que es las rotaciones, que se retomarán ahora de nuevo otra vez a finales de octubre. Y la tercera actividad que se paralizó y que aún sigue sin fecha para retomar es una actividad grupal que se estaba realizando con el apoyo de nuestro compañero Carlos, psicólogo clínico del Centro de Salud de Montevil. Se hacían actividades grupales, pero de momento eso está paralizado. A fecha de hoy, la actividad está más normalizada, aunque depende de los pacientes y del tipo de revisión, algunas consultas se siguen haciendo de forma telefónica. Por supuesto, siempre con las medidas adecuadas. Y hay algo que no dije al principio que sí me gustaría, nosotros hablamos con los compañeros de puerta, de aquí del Centro de Especialidades Avelino González, y dimos orden de que por favor sí se dejase pasar siempre a un acompañante. Entonces, durante toda la pandemia nuestros pacientes pudieron venir acompañados por un solo acompañante, el cuidador o un familiar. Dentro de toda esta situación generada por el COVID, hay algo que creemos que puede considerarse positivo entre tanta... Antes dábamos al paciente los códigos nacionales del material que necesitaba para su autocuidado y tenían que acudir a su médico de familia, pedir cita en el centro de salud, acudir a su médico de familia para que se lo metiera en la receta electrónica. Ante la situación actual que está viviendo primaria,
lo que hacemos es llamar nosotros personalmente al médico de familia. Le damos los códigos y el paciente con su tarjeta sanitaria va directamente a la farmacia. Esto a veces, de verdad, que nos está resultando muy complicado por el colapso telefónico y nos lleva bastante tiempo. Pero creo que para el paciente, que por supuesto es nuestro objetivo principal, es bastante más cómodo. Esperemos que algún día podamos prescribir estas recetas desde nuestra consulta. Esto supondría un ahorro importante de tiempo y una forma de facilitar las cosas tanto al paciente como al propio sistema. Conseguir esto sería un gran paso para todos. Y ahora ya, bueno, estoy finalizando. Daros las gracias a todos y, por supuesto, a mis compañeras, que aunque no visibles aquí en este momento, ahí estuvieron y están en todo momento trabajando en equipo y dándolo todo. Muchas gracias a todos. Ahora yo ya finalicé, voy a dar paso a mi compañera Patricia Torrico, enfermera estomaterapeuta de la unidad de ostomías urológicas del Hospital de Cabueñes y que, como antes comentó Begoña, se hizo cargo, junto con otra compañera, Ivana, de lo que era el seguimiento y el posoperatorio inmediato del paciente ostomizado. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Patricia, soy enfermera estomaterapeuta y junto con mi compañera Ivana, como dijo ahora Dori, nos encargamos de la consulta de urostomías del Hospital de Cabueñes. Vemos a los pacientes en el preoperatorio, hacemos también las consultas de seguimiento en el posoperatorio y también nos encargamos de ir a ver a los pacientes a la planta cuando acaban de ser operados y todavía están hospitalizados. La verdad, tengo que decir que durante el confinamiento no hemos tenido problemas para continuar realizando nuestra labor. Así los pacientes que teníamos citados para revisión, fuimos llamándolos por teléfono para saber si tenían algún problema y necesitaban consulta presencial. Fueron poquitos, pero sí que algunos los vimos presencialmente. Los demás que no tuvieron que venir, les llamamos posteriormente cuando terminó el confinamiento para darles una nueva cita. Esos poquitos pacientes que tuvimos que ver, más los pacientes del preoperatorio y las consultas posteriores al alta, que siempre las tenemos que ver porque son muy importantes, los citamos, pero en lugar de verlos en la quinta planta impar, que es una planta de especialización, donde tenemos la consulta y habitualmente los vemos, los citamos en el edificio de consultas, en pruebas especiales de urología, que es una consulta que está muy cercana a la puerta de entrada para que así no tuvieran que atravesar todo el hospital hasta nuestra consulta. También avisamos a los celadores de puertas si necesitábamos que pasaran con algún familiar e intentábamos ser lo más puntuales posibles, incluso adelantarnos a la cita para que una vez que llegaran pasarlo rápido a la consulta sin que tuvieran que estar mucho tiempo en la sala de espera. Por supuesto, utilizando todas las medidas de seguridad, higiene de manos, bueno, guantes, mascarilla, bata desechable. Eso en cuanto a las consultas. Y después en hospitalización, los pacientes cuando son intervenidos de una urostomía, solemos darle la educación, nos da tiempo 1 o 2 veces durante el ingreso. Y siempre nos gusta que venga también algún familiar para ver cómo se realiza ese cambio de dispositivo. Entonces, lo que hacíamos, o bueno, que seguimos haciendo ahora, es concertar una cita con el familiar, avisar a la supervisora de la planta de esta cita para que una vez que llegaran al hospital, a la puerta de entrada, lo comuniquen al celador y él pueda llamar a la planta y así corroborar esta cita y que lo dejen pasar al familiar. No tuvimos ningún problema. Tengo que decir también que, bueno, como dijo antes Begoña, a ella la pusieron a realizar labores de supervisión en una planta de sospecha de COVID, con lo cual nos tuvimos que hacer cargo de las ostomías digestivas. Y más tarde también a Ivana pasó a hacer labores de gestión relacionadas con el COVID, con lo cual me tuve que hacer un poquito cargo de las ostomías, de esa primera educación a todas las ostomías en el Hospital de Cabueñes. Yo creo que los pacientes
por nuestra parte, que no se sintieron desprotegidos porque siempre tienen un teléfono de contacto. Ya dijo Dori que ellas en Pumarín lo tienen y nosotros desde la consulta de urostomías también. Es un teléfono directo que lo tenemos los días laborables por las mañanas y que nos pueden consultar dudas o si es necesario les damos una cita para ese mismo día o como mucho para el día siguiente. Entonces, por último, quería también decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Dori acerca de la prescripción enfermera, porque creo que el material de la ostomía es enfermería quien lo gestiona. Siempre cuando damos un alta en hospitalización tenemos que buscar al médico para que nos haga esas recetas o cuando estamos en la consulta tenemos que llamar al médico de atención primaria para que las pueda meter en la receta electrónica. Espero que prontito podamos conseguir poder recetar nosotros estos productos. Bueno, y ya sin más, voy a pasar, vamos a pasar con Malen, que es enfermera estomaterapeuta, una de las 2 enfermeras estomaterapeutas del Hospital de Joven. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar ahí y muchas gracias por invitarme a esta webinar. Mi caso es un poquito diferente, entonces, voy a comentar un poquito cómo fue mi experiencia. Un buen día, la pandemia cambió nuestras vidas de manera drástica e imprevisible. Todo se puso patas arriba. En el hospital comenzaron los cambios y tanto las actividades de los pacientes como las de los trabajadores se vieron afectadas. Se alteraron notablemente las consultas médicas, las consultas de enfermería, los quirófanos y hasta la ubicación de los pacientes en las plantas. Prácticamente todo. De la noche a la mañana, mi consulta de ostomías se cerró. Me vi trasladada a otro puesto de trabajo muy diferente al que realizo habitualmente. Se me cayó el mundo a los pies. Los pacientes que atendemos en la consulta son oncológicos en su mayoría y tienen prioridad a la hora de intervenirse. Pero en esta situación yo no podría darles la atención necesaria. La consulta preoperatoria, el marcaje, la educación tras la intervención, todo quedaba un poco en el aire. Me sentí triste y frustrada porque yo veía afectada la atención, seguimiento y relación habitual con los pacientes. Los días pasaban y todo era confuso. Los cambios en la planificación eran constantes. Supuso un gran esfuerzo para todos. Intenté hacer ver la necesidad de atender a estos pacientes, pero en estos momentos tan duros había otras prioridades. Experimenté desánimo, cansancio y desilusión. Fue doloroso ver cómo se suspendieron las visitas prácticamente a todos los pacientes. Fue doloroso ver cómo entraba solo el paciente en el hospital, dejando a su familia en la puerta, preocupada y llena de incertidumbre. Y sobre todo, fue doloroso ver cómo, además de enfrentarse a la enfermedad, se enfrentaban a la soledad y a sus miedos. Me considero una persona optimista, pero en estos momentos veía el vaso medio vacío. Y esto no podía ser, me decía a mí misma, porque me encontraba en un estado de queja constante y era consciente que desde la ira se aprende poco. La vida es la que decide lo que nos va a ocurrir y nosotros somos los que debemos decir cómo reaccionamos ante ello. Entonces pensé que algo podría hacer y si me equivocaba no sería porque no lo había intentado. Tras varios intentos de explicar lo importante que me parecía nuestra labor, se nos ofreció la oportunidad de hacerlo en nuestro tiempo libre, lo cual me pareció que el esfuerzo merecía la pena. En estos momentos, nuestro hospital se encontraba en obras y un día, en un encuentro casual con cierta persona, lancé la idea de adaptar los baños de minusválidos para personas ostomizadas. Esta idea ya me bullía en la cabeza, hacía tiempo. No requería de gran inversión y ya metidos en obras, poco a poco pasé de ver el vaso medio vacío a medio lleno y vi en mí un cambio de actitud. Aprovechaba pedacitos de tiempo para hacer una consulta preoperatoria que hacía coincidir cuando el paciente tenía que venir a hacer la prueba de la PCR. Un marcaje cuando ingresaban o un ratito de educación sanitaria cuando podía.
¿Cuántas veces me vi en mi ratito de descanso con un café en la mano atendiendo telefónicamente a mis pacientes? Para mí, la calidad asistencial es primordial, sobre todo con un equipo multidisciplinar, pero en estos momentos también se vio mermada. Se echó de menos la presencia del psicólogo. Me parece muy importante la ayuda psicológica tanto para los pacientes como para los familiares, incluso para el personal que lo necesitara. Como leí en algún sitio, no eres responsable de las cartas que te han dado, eres responsable de sacar el máximo partido de ellas. Creo que todo podemos aprender y mejorar, y que todo tiene su cara positiva. Si la buscas y la encuentras, viviremos una misma situación de un modo mucho mejor. Fue bonito ver el apoyo de los vecinos, con sus aplausos y sus pancartas, el apoyo de ciertas empresas poniendo a disposición del personal sus servicios y, cómo no, las donaciones recibidas. Los tiempos de crisis y los momentos duros nos ofrecen verdaderas lecciones de vida. Quiero dar las gracias a mis compañeras, dos de ellas también amigas especiales, porque son personas que nunca ven el vaso medio vacío, pero tampoco lo ven medio lleno, sino a punto de desbordarse. Recordar también a Begoña, esté donde esté, como la persona valiente y luchadora que siempre fue, para mí una heroína. Gracias también a la Fundación Hospital de Jove por mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los pacientes ostomizados ya tienen sus baños adaptados. Igualmente, dar las gracias a las casas comerciales por estar pendientes de nosotras en todo momento. Y, por supuesto, el mayor agradecimiento va dedicado a mis pacientes, a quienes debo mi pasión por mi profesión. Bueno, ahora daré paso al presidente de AOPA, Fernando García Zato, otra persona valiente y luchadora que cogió el cargo de nuestra querida Inés. Un beso, un abrazo, mucho ánimo y creo que los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Entre todos podemos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Parece que tenemos problemas técnicos con Fernando. ¿Me oís ahora? Ahora le oímos. Sí, Fernando, te oímos perfectamente. Damos paso a Fernando. Gracias. Disculpen. Vale, gracias. A ver, yo me llamo Fernando, buenas tardes. Mi nombre es Fernando, que soy el presidente de la Asociación Ostomizados del Principado de Asturias, AOPA, y quiero dar las gracias a estas charlas que prepara y organiza el Hospital de Cabueñes y que Inma prepara con tanto cariño. Muchas gracias. Quiero deciros que nuestra última reunión presencial que hemos hecho como asociación fue en enero, que fue la asamblea anual, en la cual presentábamos varias actividades para realizar. Hacíamos una excursión, teníamos una charla con el abogado, presentábamos un libro, hacíamos unas reuniones que llamamos compartiendo experiencias y algunas más, pero como es obvio, no hemos podido realizar ninguna y según está la situación, tardaremos un poco en poder hacerlas. Lo que sí les puedo asegurar es que tanto el teléfono como el correo electrónico y Facebook están abiertos para todas las preguntas y necesidades que puedan tener ahora que es la única forma de comunicarnos. Por Facebook mandamos una nota en la cual ofrecíamos psicólogos para las personas que necesitasen de sus servicios, psicólogos que la Asociación de Ayuda contra el Cáncer puso a nuestra disposición, a la cual estamos muy agradecidos. Estábamos esperando también que el Ayuntamiento nos concediera local para poder poner nuestra sede social. Pues decirles que no nos la han concedido. Por criterios que no compartimos, pues se la han concedido a otra asociación y nos toca esperar a que salga otra convocatoria de locales.
pero no por ello nos desanimamos. Esta junta directiva seguimos con alegría y con ganas de seguir ayudando a todas las personas que lo necesiten. También decirles que seguiremos con nuestras reivindicaciones, siendo la primera el tener enfermeras estomaterapeutas en todos los hospitales, esas enfermeras que son primordiales para nosotros y necesarias. Y yo desde aquí quiero darles las gracias por esa paciencia y ese saber estar y que tanto ánimo y ayuda nos dan. Y junto al trabajo de esas enfermeras entendemos que también tiene que estar vinculado la figura del psicólogo. También seguiremos pidiendo los baños estomizados, que como ha dicho Maldan, pues en Jove están funcionando ya. Y pediremos todo aquello que veamos necesario para que nuestra vida vaya siendo más alegre y más llevadera. Y termino dando las gracias, aunque sea de esta forma, a ver si para el año que viene el Día Mundial del Ostomizado lo hacemos presencial. Ahora les paso la palabra a Conchita, la presidenta de ACU. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias Fernando, y también quiero dar las gracias a Inma por haberme invitado. Yo soy Conchita, presidenta de ACU Asturias, la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, y bueno, quiero dar las gracias también de parte de nuestros enfermos, ¿no?, a los hospitales que los han atendido perfectamente cuando han tenido un brote o han estado malos. ¿Tienen alguna queja sobre los centros de salud? Porque aparte de nuestra enfermedad, pues también tenemos otras dolencias. Entonces aquí sí que se han visto un poco desatendidos. Pero bueno, es lo que toca vivir y con este tema. Y yo siempre les digo que tienen que animarse porque muchos no quieren salir de casa, tienen miedo. Y yo les digo que tienen que salir, que la vida continúa. Es que vamos haciendo caso de las normas que nos manda la sanidad, pues no hay ningún problema en salir a la calle. Luego también me comentan que les choca un poco que tienen que esperar cola cuando van al banco, cuando van a tal, cuando van a esperar el transporte público, y luego entran en el transporte público y va muy lleno. Entonces no entienden tantas limitaciones en otros sitios que para ellos es importante no estar en la calle ahora que llega el invierno, pero bueno, esperemos que nuestros políticos pues solucionen este tema del transporte. Y bueno, no sé más, que nuestra asociación está disponible para todas las personas que quieran llamarnos, les atenderemos telefónicamente, por correo electrónico. Y bueno, en total, muchas gracias también por esta invitación. Estamos muy agradecidos siempre al Hospital de Cabueñes y sobre todo a Inma por hacernosla llegar. Y sin más, pues desearles a todos un buen fin de año y que el año que viene sea mejor. Y sobre todo que las personas no tengan miedo a salir a la calle, que vayan protegidas y que no se encierren en casa. Porque sobre todo nosotros que somos ya por sí, por nuestra enfermedad, un poco depresivos, pues esto lo agudiza más. Y sin más, le doy la palabra a Delia. Muchas gracias a todos. Hola, vuelvo a coger yo la palabra. Además de ser enfermera y estar en la Consejería de Salud, soy experta en mindfulness en contextos de salud por la Universidad Complutense de Madrid. Un poquito por poner marco a esta presentación. Vamos a hablar del miedo. Cuando me comentaba Inma un tema para tratar, dije, bueno, un poco las características, tú conoces a estos pacientes y realmente qué necesidades pueden tener, porque ella conoce que sé de mindfulness, que hago intervenciones basadas en mindfulness y ya me puso el título, ¿cómo afrontar el miedo? Porque realmente el miedo es una emoción, que lo habéis dicho todos, que está presente más que nunca en nuestra sociedad actualmente y a nivel mundial por la crisis que estamos viendo por la pandemia del COVID-19. Y cuando hablamos de herramientas para afrontar el miedo, primero, claro, a mí se me plantea realmente para hacer frente a algo tenemos que conocerlo. Entonces, quiero daros
unas ideas claves sobre las emociones, porque la emoción es un miedo. Mira, las emociones son mensajes naturales, no son buenas o malas. Todas las emociones tienen una función y tienen una función de indicadores, son una señal que nos está indicando algo que está sucediendo, ¿no? Nos avisan sobre algo que está pasando, si está bien o mal, nos preparan para la acción y deben ser atendidas. Es muy importante, una emoción debe ser sentida y atendida. Nos permite identificar también emociones de otras personas. Nos ayudan a conocernos, a conocer nuestros pensamientos, nuestras conductas. Y una cosa muy importante, podemos aprender a regular estas emociones, no ser tan reactivos y realmente responder. Mira, las emociones básicas que tenemos las personas que nos vienen de serie por el hecho de ser humanos son estas 6. El miedo, la tristeza, el asco, el enfado, la alegría y la sorpresa. Como os digo, son emociones que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser esos seres humanos, independientemente de la cultura o el país en el que nos haya tocado vivir. Todos nos conectamos con esta emoción aunque la expresemos de manera diferente. ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo hemos dicho que es una emoción básica y como todas las emociones tiene una función. En este caso tiene una función adaptativa y de supervivencia, ¿no? Realmente nos está advirtiendo de un hecho fortuito, de algo que estamos sintiendo como amenazante o como peligroso, ¿no? Y nos lleva a una acción. Realmente la respuesta de nuestro cuerpo ante una emoción de miedo va a ser la de luchar o huir, ¿no? El miedo se desencadena por un estímulo. Y una cosa muy importante, que es lo que os quiero transmitir, el estímulo puede ser externo, o sea, realmente algo real que hay afuera que nos está amenazando, que nos sentimos amenazadas. Imaginaos ante un animal salvaje, por ejemplo, ¿no? Nuestra reacción normal va a ser escapar o luchar. Bueno, el que sea más valiente, pues luchar, pero si realmente si es una situación difícil, un incendio, o que sea un terremoto, cosas así catastróficas, pues realmente vamos a huir y a protegernos, ¿no? Pero hay un estímulo que también puede ser interno, que son nuestros pensamientos, y ahí es donde os voy a hablar más adelante, donde podemos intervenir con esos miedos que aparecen. Entonces, hasta una reacción de miedo, se activa nuestro sistema nervioso, hay una parte de nuestro cerebro, la amígdala, que va a lanzar la señal de alarma y nuestro cuerpo se pone en respuesta de defensa, ataque o huida. ¿Qué tipos de miedos encontramos? ¿Qué tipos de miedos hay? Pues podemos tener un miedo a lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo enfrentarnos a la incertidumbre que estamos viviendo en esta época, ¿no? Es un miedo que tenemos, el miedo a la pérdida. Puede ser una pérdida material, la pérdida de un estatus, pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, de un familiar, la pérdida de la salud. Ese también es un miedo que tenemos, la pérdida de la belleza, la pérdida de la juventud, el envejecer, hay miedo a envejecer. Otro tipo de miedo es el rechazo. Y ese tipo de miedo es importante porque va un poco asociado a la función de supervivencia. Sabemos que los seres humanos hemos sobrevivido porque somos seres sociales y vivimos en grupo y el grupo nos protege, ¿no? Entonces hay un miedo al rechazo, a sentirnos aislados, excluidos del grupo, el miedo a la soledad. Y luego aparte existe un miedo que sería el miedo al miedo, que ya son miedos que no podemos controlar, en el que desarrollamos un estado de alerta continuo, serían las fobias, ¿no? Los miedos pueden ser funcionales o adaptativos o no. Nos encontramos pues con miedos que son reales, que son objetivables, como os decía, por ejemplo, la amenaza de una persona, por ejemplo, que me apunta con una pistola o un animal salvaje. Es algo objetivo que yo estoy viendo como un miedo real. Pero, sin embargo, a lo largo de nuestra experiencia vital, en nuestro día a día, podemos desarrollar una serie de miedos que nos pueden llegar a limitar, ¿no? Unos miedos disfuncionales o desadaptativos. Por ejemplo, yo puedo desarrollar un miedo, imaginaos que he tenido un accidente de tráfico, yo conozco el caso de una amiga, y desarrollo un miedo a volver a conducir y no quiero coger un coche porque tengo miedo y estoy pensando que voy a tener un accidente. El miedo a suspender un examen, una prueba, a no ser capaz. Son miedos que desarrollamos por una experiencia previa vivida, ¿no? Pero ya os digo que son miedos que igual el estímulo viene de un pensamiento. Y esto es muy gráfico, mirad, para que veáis. Ahí estaría todo el cúmulo de miedos que vienen de pensamientos negativos, pensamientos que son recurrentes, injustificados, esos pensamientos a los que damos vueltas, que estamos rumiando, y mirad, existen estudios que nos dicen esto, que realmente el 90% de las cosas que nos preocupan, realmente solo va a pasar, del 100%, perdón, de las cosas que nos preocupan, solo va a ocurrir un 10%. O
O sea, realmente hay un 90% de cosas que le estamos venga a dar vueltas, que nos están generando angustia, ansiedad y no van a ocurrir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos regular esta emoción? ¿Por dónde puedo empezar? ¿No? Porque a veces lo que hacemos es, como no quiero sentir el miedo, es una sensación desagradable y me molesta, no quiero sentirlo, lo evito, ¿no? Y quiero escapar. Y realmente una emoción, como os he dicho, hay que atenderla y hay que gestionarla, pero no hay que desatenderla, porque si no, hacemos un efecto paradójico, pero contradictorio, porque una emoción no atendida se va a exacerbar y se va a insistir de tal manera que al final ese miedo nos va a llegar a paralizar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Mirad, es importante, primero, identificar ese miedo que me está pasando, dónde lo siento, porque muchas veces las emociones siempre tienen una expresión física en nuestro cuerpo. El miedo, por ejemplo, puede hacer que se me acelere el corazón, que la respiración esté entrecortada. Entonces, saber identificar la emoción que estoy teniendo, porque está teniendo una respuesta en mi cuerpo, en mi organismo, incluso mi cerebro lo está captando como un miedo real y va a reaccionar de esa manera, ¿no? Analizar ese miedo, cómo se produce, qué tipo de pensamiento hay detrás de ese miedo, de esa emoción, porque mirad, hay una secuencia que es antes de una emoción, muchas veces un pensamiento, emoción y acción, y a veces entramos en un bucle, ¿no? Tengo una emoción de miedo y pienso, ay, qué miedo estoy teniendo, no voy a ser capaz, me quedo paralizado, y entras en un bucle, analizarlo, y luego es importante hacer un afrontamiento positivo de ese miedo. Coger el miedo es un poco lo que nos decía la compañera Magdalena, realmente ver como un desafío, como una oportunidad para crecer y tener un plan, ¿no? ¿Qué recursos o estrategias vamos a hacer para seguir, ¿no? Aquí os voy a hablar de pautas generales, ¿no? Porque hay situaciones, como os decía, de miedos, fobias, que son muy limitantes para la vida diaria y entonces es importante acudir a un profesional de la salud para que nos pueda ayudar. Esto os he querido traer porque es un dibujo que yo creo que me llegó a mí en la época del confinamiento e identifica muy bien ese miedo, ¿no? que hemos sufrido y que podemos tener en esta crisis sanitaria que estamos sufriendo por la pandemia, por la COVID-19. ¿Veis esa zona de miedo en la que me irrito fácilmente, me quejo, estoy contraído, no soy capaz de salir de esa zona? Y si doy un pasito más allá, identifico ya mis emociones, estoy en esa zona de aprendizaje, contrasto la información que puede llegar a ver por qué estoy teniendo miedo, qué me están diciendo, qué estoy leyendo, qué no estoy teniendo, e incluso llegar a avanzar esa zona de crecimiento en el que realmente encuentro un propósito vital en mi vida, me cuido, me quiero, vivo este presente, me conecto con el futuro y mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, ¿no? Es un poco la evolución que tenemos que hacer con esta emoción. Algo fácil que podemos hacer a corto plazo para manejar el miedo o incluso cualquier emoción. Yo le llamo los 4 pasos. Para mí es la técnica del stop. Importante. Lo primero que tenemos que hacer, parar. Identificar la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? En este caso siento miedo, ¿no? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo el miedo? ¿Quién me ha provocado ese miedo? ¿Qué pensamiento hay detrás, no? Importante. Lo segundo que vamos a hacer después de identificar, vamos a respirar. ¿Y por qué vamos a respirar? Mira, la respiración es la herramienta más maravillosa que tenemos incorporada y es el mecanismo de autorregulación más importante de nuestro organismo. Una respiración calmada y lenta calma la mente. Van coordinados mente y respiración. Es importante saberlo. Es una de las actividades básicas vitales de nuestro organismo. Sabemos que en situaciones de estrés y ansiedad la respiración calma, o sea, cambia el patrón de la respiración. Yo si estoy con mucha ansiedad, esa respiración es acelerada. Mirad, es imposible estar calmado y tener una respiración acelerada. Son dos mecanismos totalmente diferentes. Entonces, importante, me paro, siento esa emoción y voy a respirar. Respiraciones profundas y completas, inspirando por la nariz y expirando lentamente por la nariz y por la boca, como prefiráis, en 4 etapas. Inspiro profundo, hago una pausa de 2 segundos, suelto el aire lentamente y hago otra pausa de 2 segundos antes de volver a hacer otro ciclo. Con 5 o 6 respiraciones serían suficientes. Cuando calmamos nuestra mente con esta respiración, podemos observar qué pensamientos aparecen, ese diálogo interno que tenemos, esos pensamientos anticipatorios y negativos que nos hacen sentir mal, que nos hacen ver cosas que no son reales y las estamos dando como
creíbles y verdaderas. Todo estoy pensando, me voy a morir, esto es un infierno, no puedo. Ese tipo de pensamientos, entramos en bloque y nos van a hacer mal. Entonces, realmente les tenemos que dar valor. ¿Son creíbles esos pensamientos? Son pensamientos catastrofistas muchas veces, que les damos credibilidad, de blanco o negro, o sea, no hay términos medios, ¿no? Y después de esto sí que seríamos capaces de responder, no reaccionar. Porque si vamos con la emoción somos totalmente reactivos, no damos tiempo a calmar a nuestra mente y ver con claridad. La respiración lo que nos permite también nos calma y nos permite ver con claridad para responder, para decir qué conducta queremos hacer, qué es el siguiente paso que queremos hacer. Eso sería un poco a corto plazo, ¿no? Una técnica rápida, lo llamo el stop, ¿no? Y a más largo plazo, ¿qué podemos hacer? A más largo plazo yo lo llamo sentarse con las emociones. Las prácticas de atención plena o de mindfulness, los que nos permiten es, para mí es un entrenamiento mental, es una buena higiene mental. Igual que nos preocupamos de ducharnos, de cepillar de dientes, igual que nos preocupamos todos los días de elegir una ropa y de tener un buen aspecto, preocupémonos también de nuestra mente, qué tipo de pensamiento estoy teniendo, qué emociones llevo conmigo cargadas. A lo largo del día muchas veces vamos con un sinfín de emociones que llega un momento que dices, no sé qué me pasa, me encuentro mal, me encuentro triste, pero no somos capaces de decir, bueno, voy a investigar, voy a ver por qué me estoy sintiendo triste, voy a sentarme 10 minutitos conmigo mismo, atendiendo a mi respiración, a mi emoción. Me centro. Atención plena, mindfulness, ¿qué es? Es estar presente contigo, con lo que está pasando. Es una forma de estar presente con intención, sin juzgar, aceptando las cosas como son, aceptando muchas veces que no tenemos el control sobre las cosas y no pasa nada. Aceptar y fluir. Es importante aceptar lo que me está pasando y ver qué es lo que voy a hacer con eso, afrontar las cosas. No es resignarte, es ver lo que pasa y qué voy a hacer. Entonces yo os animaría, aquí no nos va a dar tiempo, pero yo os animaría a poner en práctica algunos de estos consejos que os estoy ofreciendo. Porque mirad, la importancia de la mente está ahí. Cuida el jardín de tu mente, el pensamiento que riegas crece. Es importante qué tipo de pensamientos regamos y a qué tipo de pensamientos le damos validez, porque detrás van a ir las emociones. Muchas gracias. Paso la palabra a Inmaculada. Bueno, muchísimas gracias, Delia. Gracias por tus consejos para afrontar el miedo que nos supone esta nueva realidad y bueno, el día a día y lo que sería la vida, ¿no? Vamos a pasar al turno de preguntas. Habéis hecho varias preguntas a través del sistema interno. Antes de lanzarlas, me gustaría compartir con todos la cantidad de agradecimientos, de felicitaciones que estamos recibiendo a través del sistema interno, para todos, dirigidas en el grupo. La verdad es que es una satisfacción ver que la gente se ha animado, que está participando y que bueno, nos hacen llegar sus felicitaciones. Enhorabuena a todos, a todos. Mirad, una pregunta dirigida a Arantxa, así muy rapidito para no alargar, ya, dirigida a Arantxa. Arantxa, preguntan, ¿hay límite de tiempo, de horas de uso según el tipo de mascarillas? ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que cambiarlas? Hola, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente, bueno, Arantxa. Vale, mirar, las fichas técnicas de las mascarillas han ido cambiando con la pandemia. De hecho, os puedo decir que en un pliego de riesgos laborales del 2010 de un hospital de referencia nacional sobre riesgos laborales, decía que la mascarilla FP2, por ejemplo, se podía usar hasta durante un mes de trabajo en uso continuo. Hoy en día, si cogemos una ficha técnica de una FPV2, pues nos dice que puede durar 4 horas. Yo no sé si el uso del mes completo de trabajo o las 4 horas, pues creo que puede haber un término medio, ¿eh?
Sí que es verdad que en las higiénicas en las que el fabricante nos dice que tenemos que lavarlas, que tenemos que cambiar el filtro, en esas tenemos que ser muy rigurosos con lo que nos indica el fabricante para saber que estamos protegidos. Con respecto a la mascarilla quirúrgica, pues siempre que hayamos estado en contacto con personas que nos hayan podido toser o hablar encima de ellas, pues sería recomendable cambiarla, porque pueden estar contaminadas. Pero si las hemos usado correctamente y las hemos guardado correctamente, pues si no están estropeadas ni mojadas, podríamos utilizarlas durante varios días para salir a comprar o para darnos un paseo. Eso sí, si sudamos, si se mojan o se estropean, habría que tirarlas. Por lo tanto, no os puedo decir exactamente en horas o en días cuánto tiempo pueden durar, pero porque va a depender del uso que le deis. Pero siempre, sobre todo, hacer caso a los fabricantes en sus especificaciones. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Arantxa, por tu respuesta. Para Delia, una pincelada, comentan en el chat interno si les parece muy interesante el plan de humanización del SESPA y preguntan si te consta que hay otras iniciativas similares en otras comunidades autónomas o a nivel estatal. También la pregunta dice si no solo en el ámbito sanitario, sino en el formativo dentro del plan de estudios de futuros profesionales de la salud. Y bueno, pues muy brevemente porque nos queda poco tiempo, Delia. Sí, pues mira, realmente no somos pioneros en esto porque ya comenzaron tanto la Comunidad de Madrid, tiene un plan de humanización, y la Comunidad de Castilla-La Mancha, son los de referencia. Yo conozco además a las personas que los llevaron a cabo, desde 2014 ya llevan con esos planes, el plan Dignifica, y luego esos son a nivel grande, como plan, nosotros seríamos ahora igual los terceros, la tercera comunidad, y luego ya sí que hay cosas a nivel más pequeñito en Navarra, en Cantabria, pero ya no es como un plan como este, un plan dentro de lo que es una ley de salud, que es lo que tenemos ahora, o que vamos a tener en Asturias. Y a nivel académico, claro, muy importante, porque lo que estamos viendo o lo que percibimos, incluso cuando hablas con profesionales que salen ahora, ¿no? Que realmente se apoya mucho en la técnica, pero dejan de lado esa parte humana, esa parte de la entrevista, de la relación con otra persona. El encuentro entre un profesional de la salud y un paciente es el encuentro de dos personas, entre dos biografías diferentes. Entonces es importante. Igual que aprendemos, igual que hay competencias en el mundo digital, competencias en farmacología, en lo que tengas que saber para tus estudios, para practicar tu profesión, yo creo que tiene que haber una competencia en humanización, que se aprende, que la podemos aprender. No es que digamos, como de base ya todos somos seres humanos, entonces aprender a ser más humanos, pues sí, se puede aprender, hay técnicas y hay programas y yo creo que sería importante incorporarlo e incluso tener en cuenta eso, las nuevas generaciones que están viniendo, por todo eso el boom de la tecnología, ¿no? Que puede dejar un poco en detrimento de esta parte del ser humano. Es un poco lo que os decía, a mí me parece muy importante ese enfoque, realmente es no adaptar las personas a la tecnología, no, adaptemos la tecnología a las personas, o sea, hagamos ese cambio, por favor, que es muy importante. Pues muy bien, muchísimas gracias, Delia. Y una última pregunta que la voy a dirigir a Laura. Laura, ¿cómo se vive desde la gestión pues todo esto que nos ha descolocado, ¿no? Dentro de, pues desde ahí que parece que os vemos ahí arriba, ¿no? Pero realmente, ¿cómo se vive? Porque me imagino el miedo, la incertidumbre, bueno, dinos tú. Desde la gestión se vive poniéndonos al lado de todos vosotros. Simplemente lo que podemos hacer es apoyaros, ayudaros, llevar la nave adelante, porque lo que da razón de ser a la gestión es prestar asistencia sanitaria. Somos asistenciales, somos sanitarios, pero también somos humanos los profesionales. Tenemos que dar respuesta a nuestros pacientes, a todos los que están ahí y que hoy están compartiendo este espacio con nosotros, pero también tenemos que dar respuesta desde la gestión a los profesionales, porque tenemos incertidumbre. Nadie sabe exactamente o no sabía. Digo no sabía porque es cierto
que ya vamos conociendo, ya vamos teniendo algunas respuestas, no todas, pero algunas ya las vamos teniendo. Y las hemos tenido gracias a que todos los profesionales, desde los distintos ámbitos, médicos, enfermeras, desde las distintas especialidades, todos habéis sido en vuestros respectivos ámbitos de conocimiento, compartiendo la experiencia y compartiendo el conocimiento, y en eso nos vamos apoyando. Ha habido que tomar decisiones muy duras, y lo habéis contado. Ha sido muy duro y muy difícil para garantizar la seguridad de todos, tener que limitar las visitas y los acompañamientos. Lo más duro, y nos lo habéis dicho y nos lo habéis transmitido, es no poder acompañar más de cerca en todo momento a los pacientes, pero también teníamos que protegerlos. Ese equilibrio, conseguir ese equilibrio entre lo físico y lo emocional. La directora de Cabañas. Es difícil. ¿Perdón? No, perdona, Laura, ha debido ser una... Vale. Es difícil conseguir ese equilibrio. Desde la gestión lo más que podemos hacer es ser ese elemento de apoyo y de ayuda, mantener la serenidad dentro de lo que se puede para tener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones posibles e ir aprendiendo. Hemos reinventado entre todos la asistencia. Hemos dado la vuelta a los hospitales, hemos dado la vuelta a los ambulatorios. Hemos dado la vuelta a las consultas, hemos reinventado los espacios y hemos aprendido a usar de otra manera, y estamos aprendiendo, esto no se ha acabado, las tecnologías. Fernando nos decía hace un momento, Fernando, buenas tardes, que ojalá el año que viene esta reunión pueda ser presencial, y lo comparto. Es muy importante, somos seres sociales los humanos, y es muy importante el contacto físico, pero también es verdad que gracias a la tecnología, a pesar de la pandemia, hoy podemos estar aquí. Y quiero agradecer también a los que no estamos viendo, pero nos están dando este soporte técnico para que podamos estar ahora mismo en este webinar. Hemos utilizado el teléfono, hemos utilizado videollamadas, hemos utilizado tablets, entre todos. Lo que hemos podido para seguir adelante, y vamos a seguir adelante, y vamos a afrontar el otoño con esa sonrisa que le estoy viendo a Inma, y que es lo que realmente nos mueve para seguir adelante. Es lo que puedo decir, que estamos todos en el mismo barco. Pues muchas gracias, Laura. Y bueno, antes de finalizar, quería agradecer a todos los ponentes y a todas las personas que han colaborado para que esta webinar haya sido una realidad. Agradecer a la dirección del Hospital Universitario de Cabueñes la oportunidad que una vez que les planteé, pues me animaron a poder organizar eventos como este, que nos permiten al menos poder compartir vivencias e inquietudes comunes. Gracias a las estomaterapeutas del área 5, Dori, Patri, Malen, Bego, Raquel, Ivana, Sonia, y a todas las estomaterapeutas de Asturias, que acompañáis cada día a los pacientes a pesar de las dificultades y las largas jornadas de trabajo. Gracias a nuestros compañeros los cirujanos, a Nacho y a José Carlos en especial, por colaborar activamente en esta webinar y por reconocer de manera muy activa y comprometida el trabajo de enfermería. Y gracias, como no, a las asociaciones y a los pacientes por su paciencia en estos momentos difíciles y su comprensión con todos nosotros, los profesionales sanitarios. Necesitamos de vosotros, de vuestra responsabilidad y de vuestro buen hacer con las medidas de prevención frente al COVID. Contamos con vuestra responsabilidad. Y para terminar, me repito el mismo agradecimiento que ya ha expresado Laura. Gracias a los técnicos, a ambas Cristinas, a Sonia, a Ciro, que nos han aportado la logística y que, aunque no se ven en pantalla, están ahí presentes en bambalinas. Y pues muchísimas gracias a todos. Para finalizar, nos van a poner un vídeo. Todos mis compañeros se van a poder despedir, os van a dar las gracias desde sus pantallas y desde sus teléfonos. Y espero que tengamos, esta era la tercera jornada del Día Mundial del Paciente Estomizado, pues tendréis que ir a por la cuarta, habrá que ir a por la cuarta. Pues muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y dignidad. 4. Procuraré mantener mis conocimientos en los niveles que me permitan ejercer la profesión con dignidad y seguridad. 5. No permitiré que prejuicios de edad, sexo, religión, nacionalidad, raza, opinión política, condición social o estado de salud afecten a mi trabajo. 6. Mantendré en secreto todos aquellos asuntos que me fueron confiados o de los que tenga conocimiento en la práctica de mi profesión. 7. Me opondré, aunque reciba coacciones o amenazas, a utilizar mis conocimientos profesionales para fines que puedan causar perjuicio a los seres humanos. 8. No realizaré experimentación que entrañe riesgo innecesario o sufrimiento. 9. No aceptaré una responsabilidad que no sea de mi competencia en detrimento del cumplimiento de mis propias funciones. 10. Estaré siempre alerta a los peligros del desánimo, el cansancio y la desilusión, tomando como estandarte la promoción de salud como bien social y el bienestar humano como fin último. 11. Dedicaré mi vida y mis esfuerzos desde mi puesto a prevenir la enfermedad, promocionar y mantener la salud de la sociedad, a atender, rehabilitar e integrar socialmente a la persona sana y enferma. 12. Administraré y haré el mejor uso de los recursos materiales y humanos que en cada momento me sean asignados. 13. Defenderé y dignificaré a través del estudio y la investigación constante para que con mi aportación se engrandezca nuestra profesión y, llegado el caso, transmitiré mis conocimientos, experiencias y filosofía a las generaciones de enfermeras y enfermeros venideras. Hace 4 años decidimos centrarnos en humanizar la atención sanitaria en Ostonia. Este año nos hemos enfrentado a un gran reto. Detrás de las gafas, detrás de los trajes de protección, detrás de las mantas. Seguimos aquí, cuidando, atendiendo. Más humanos que nunca. Tan firmes como siempre. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Gracias, gracias.